Este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba, en mi sangre llevo todos tus paisajes. Cómo no he de amar tu belleza, como el toro goz yo te canto y con fuerza. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas. Con el alma tan sincera, esta es tierra de pipiles y de lencas. Hoy vengo a traerte serenata, y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas. Con el alma tan sincera, yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez Lempa recorriéndome las venas. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas. Por tu gente con el alma tan sincera, yo te amo desde el llano hasta la sierra. Muy buenas noches, amigos, estamos en una directa más en Radio Asal para toda la comunidad latinoamericana, transmitiendo completamente en vivo desde Italia, desde Lombardía, para toda la comunidad a nivel mundial. Hoy día traemos un tema bastante interesante para todos ustedes, no sin antes decirle que y agradecerles por compartir esta directa, por compartir con todos sus amigos, con todas las personas que ustedes conocen, acerca de un tema muy importante, pues como lo es la Operación Cóndor. Vamos a hablar un poco acerca del histórico. El día de ahora vamos a tener con nosotros a la señora Francesca Leza, docente e investigadora de la Universidad de Oxford, que nos hará una pequeña introducción acerca de esta operación, hasta llegar a los documentos que fueron encontrados en Montevideo sobre el secuestro en 1977 de la pareja Potenza-Filipazzi. Quindi esta directa va a tratar acerca del caso Potenza-Filipazzi. Federico Tatter va a estar también con nosotros, que contará como miembro de la Comisión Verdad y Justicia de Paraguay. Participó en la exhumación de algunos restos humanos en una dependencia de la Policía Técnica de Asunción. Restos que fueron enviados a los antropólogos del EAAF para su identificación.
También se habla con los ciudadanos paraguayos secuestrados y asesinados en el exterior, entre ellos su padre. Y en el extranjero, pues obviamente los desaparecidos en Paraguay. También tendremos con nosotros a la señora Silvia Potenza, que vive en San Luis, Argentina. Ella nos contará que no tuvo ninguna información sobre la suerte de su padre entre estos años de 1977 y el 2014. Y bueno, luego recibió una llamada de el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, pidiéndole perdón por la intervención del personal militar uruguayo en el secuestro de su padre. También vamos a tener a Arturo Salerni, abogado de Silvia Potenza en Italia, y a Jorge Iturburu de la ONG 24 de marzo, que nos hablará sobre el juicio contra Troccoli en Italia. Así es que, pero para comenzar, para poder entender un poquito acerca de lo que es la operación, nosotros hemos buscado por ahí un videíto breve para poderles hacer ver de qué trata, qué fue la Operación Cóndor en Sudamérica y de qué se trata. Así es que acompáñenme a verlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Plan Cóndor. ¿Y qué fue de esta operación? Bueno, debemos decir que el plan consistió en una organización estratégica de alcance internacional en la que participaron las dictaduras sudamericanas que gobernaban a Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, y que tuvo lugar entre la década del 70 y 80. También decir que estos países se organizaron con el fin de erradicar y perseguir el comunismo, a la vez de instaurar políticas neoliberales en Sudamérica bajo la coordinación e influencia y financiación de los Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia, es decir, la CIA. Y por último decir que el plan fue propuesto por Henry Kissinger, secretario de entonces de la presidencia de los Estados Unidos, durante el contexto de la lucha entre el capitalismo y el comunismo. Sigamos hablando un poco más sobre este Plan Cóndor, particularmente hablar sobre su contexto. Bueno, en lo que respecta al contexto, tenemos que decir que a mitad de la década del 70, después de un conjunto de golpes de Estado, se logra establecer una red de dictaduras en lo que se conocía como el Cono Sur y también en gran parte de América Latina. La conexión ideológica entre los países suramericanos propició las circunstancias para que trabajaran en conjunto. También decir que en el ámbito internacional el mundo se encontraba dividido por la Guerra Fría. Había intereses por parte de los Estados Unidos en llevar a cabo una estrategia defensiva para impedir que se propagara el comunismo en el mundo. Y por último, debemos decir que por este motivo la CIA estadounidense organiza los primeros encuentros entre los miembros de seguridad de Argentina y Uruguay. Se reunieron para discutir la vigilancia que debía hacerse a los exiliados políticos. Continuemos hablando sobre los objetivos que se tenía con este Plan Cóndor. Bueno, decir que el principal objetivo de esta coordinación internacional fue tanto luchar contra el comunismo de la región como instalar nuevas políticas neoliberales. Para llevarlo a cabo, el plan pretendía acabar con todo aquel que supiese una amenaza para las políticas liberales que planteaba los Estados Unidos. También decir que, a la vez, el proyecto facilitaría el intercambio de información entre los 6 países de la dictadura sudamericana. Algunos de los objetivos de este plan fueron los siguientes. Bueno, destacar lo ya mencionado, el intercambio de información que sería recibida por la CIA. También eliminar la actividad armada de las guerrillas comunistas y también reforzar las fuerzas de seguridad para lograr un mayor alcance en toda Latinoamérica. Y por último, mencionar la persecución, vigilancia, detención y tortura de aquellas personas que fuesen consideradas amenazas para las políticas del orden instaurado. Sigamos hablando un poco más sobre este Plan Cóndor, en este caso hablar sobre su ejecución.
Bueno, decir que la ejecución del Plan Cóndor se estableció el 25 de noviembre del año 1975 en Santiago de Chile. A la reunión acudieron el jefe de la Policía Secreta Chilena, la DNA, es decir, Manuel Contreras, además de los líderes del Servicio de Inteligencia Militar de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay. También decir que otros países del continente sudamericano se unieron más tarde, entre ellos Brasil, Perú y Ecuador. Cada integrante recibía un número identificativo, de manera que su seudónimo era el número correspondiente precedido de la palabra cóndor, es decir, cóndor 1, cóndor 2, cóndor 3 y así sucesivamente. Continuemos hablando sobre este Plan Cóndor, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, primero tenemos que decir que como el objetivo suponía erradicar a todo opositor, el Plan Cóndor dejó muchas víctimas, entre ellas miles de políticos y militantes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay que murieron torturados. Para seguir ampliando sobre esta información de las víctimas, cabe destacar que las cifras indican que hubo alrededor de 50.000 muertos y más de 30.000 desaparecidos, los cuales se estima que fueron trasladados y detenidos en otros países, además de mencionar las 400.000 personas que fueron detenidas. Y por último decir que el ambiente de tensión en los países afectados durante esta época supo ser asfixiante. Se tenían en obsesiva vigilancia a los enemigos públicos y toda la población en general se encontraba reprimida. Bueno, y actualmente hay un juicio abierto en Roma contra el capitán de navío Jorge Trócoli, responsable del secuestro del padre de Silvia Potenza, que fue en el Hotel Hermitage de Montevideo en 1977. Trócoli actualmente está libre en el sur de Italia. Así que bueno, vamos a dar paso con nuestros hóspedes del día de ahora, que los tenemos ahora actualmente en pantalla. Y vamos a comenzar con Jorge Iturburu, que él es el presidente de la Asociación 24 de Marzo, de ONLUS 24 de Marzo. Jorge, le voy a pedir que habilite su micrófono, por favor. Ok. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Ok, yo le doy la palabra, Jorge, para comenzar y abordar el tema, para que nos recuente ahorita con nuestros hóspedes qué es lo que está pasando. Creo que ya ustedes hicieron una introducción muy completa a todo esto, pero yo le pediría a Francesca Lesa, que es una amiga italiana, que es investigadora y docente de la Universidad de Oxford, que nos contara ella, que siguió los juicios que se hicieron sobre el Plan Cóndor en Argentina, Uruguay y en otros países, que nos introdujera al Plan Cóndor y sobre todo que llegáramos a entender qué cosa era el PUSNA, qué cosa fue lo que pasó en el Hotel Hermitage de Montevideo. Ok, perfecto. Entonces pasamos con Francesca Lesa. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. Buenas noches, un placer. Buenas tardes. Y un gusto estar aquí con ustedes y con todos los otros panelistas. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar resumir en poco tiempo un tema muy complejo, que es la Operación Cóndor, pero para dar un panorama un poco abarcativo de lo que era esa operación y cómo se enmarca en ese contexto el secuestro, desaparición y asesinato de José Agustín Potenza y su compañera Rafaela Filippazzi. Para empezar, como ya adelantaron al comienzo en su informe, la Operación Cóndor es un término que se ha utilizado para indicar una red secreta y transnacional que se estableció justamente en una reunión en Santiago de Chile a fines de noviembre del 75, una reunión que fue organizada por Manuel Contreras, jefe de la Policía de Inteligencia chilena, y a la que participaron representantes de Argentina, de Bolivia, obviamente de Chile, de Paraguay, de Uruguay y también representantes de Brasil.
El objetivo principal de la Operación Cóndor era básicamente coordinar los esfuerzos de estos regímenes militares para silenciar y erradicar a todos los opositores políticos en ese momento. Después, en el año 76, la Operación Cóndor se amplía porque Brasil formalmente se suma a la operación y a fines del 77 y comienzo de 78 también Perú y Ecuador. Y así vemos cómo se amplía esta geografía de terror a casi todo el territorio de Sudamérica. Y esta coordinación en la práctica permitió establecer una zona de represión sin fronteras y también de impunidad sin fronteras, porque los agentes que llevaban adelante estos operativos sabían que no iba a haber ningún tipo de consecuencias por los delitos que estaban cometiendo. Una pequeña anécdota del nombre Cóndor. Cuentan los documentos y algunos entrevistados como la idea de que se llamara Cóndor vino del representante de Uruguay en esta reunión del 75 que propuso el nombre Cóndor en homenaje al país anfitrión, que era Chile, ya que el cóndor era su símbolo nacional. Voy a resumir una historia muy larga en pocas palabras, pero quiero resaltar que con las diferentes rondas de desclasificación de documentos, tanto de Estados Unidos como de los países latinoamericanos, y acá en particular el Archivo del Terror de Paraguay ha sido una de las fuentes claves para poder ampliar nuestro conocimiento de la Operación Cóndor. Podemos decir que la Operación Cóndor tenía varios elementos. Un elemento principal era el llamado Condortel, que era un sistema secreto y cifrado de comunicación que permitía a los países miembros intercambiar información sobre los blancos que ellos querían eliminar. La información era relativa al monitoreo de los exiliados que se habían mudado de los diferentes países para escapar a la persecución y también intercambio de información cuando una persona era detenida y se informaba al país de origen al respecto de esa persona. Un segundo elemento es lo que se llama Cóndor Eje, que era la oficina operativa de la Operación Cóndor, que tenía base en Buenos Aires, que era ahí donde la gran mayoría de los exiliados estaban viviendo en ese momento. Y un tercer elemento era una base de datos en Santiago de Chile, donde se recopilaba justamente toda la información sobre las personas que eran perseguidas y donde se armaba, digamos, esta fuente compartida de documentos y de intercambio de información. Y un último elemento que se conoció en particular hace poco tiempo es la unidad Teseo, que eran grupos operativos multinacionales que se habían organizado para llevar adelante operativos de asesinatos de exiliado suramericano en Europa, en particular en Francia. Entonces, tenemos, digamos, un sistema muy complejo de intercambio de información, de operaciones conjuntas de diferentes agentes de varios países y también de traslados clandestinos de prisioneros, como vamos a ver después cuando vamos a hablar del caso justamente de Potenza y Filippazzi. Lo que permitió a la Operación Cóndor fue básicamente de suspender todos los derechos humanos, en particular el derecho de asilo y el derecho de protección que los exiliados habían tenido en los territorios de Sudamérica por muchísimas décadas. Había una tradición de proteger a los exiliados, de darles refugios, y todo esto fue suspendido con esta coordinación del terror. Voy a hablar en los próximos minutos un poco más sobre el caso de José Agustín Potenza y Raffaella Filippazzi y cómo este caso se enmarca
en este andamiaje de la coordinación represiva, porque con lo que sucedió a José Agustín y a Rafaela vemos justamente todos los momentos de la Operación Cóndor, el monitoreo, el intercambio de información al respecto de la víctima, la operación conjunta con su detención en Montevideo y su traslado clandestino a Asunción, y finalmente su asesinato y desaparición forzada. Seguro Silvia nos va a contar mucho más de su papá, así que voy a decir muy pocas palabras, solamente resaltar que José Agustín era músico y era militante peronista argentino. Él había sido también refugiado político en Uruguay ya en los años 50 y después había vivido un tiempo en Asunción, en Paraguay, con Rafaela Filippazzi también. Y en el año 77, el año del secuestro, tanto José Agustín como Rafaela vivían en Buenos Aires y viajaban seguido a Uruguay y a Brasil. Y fue justamente en el contexto de un viaje de regreso de Brasil que José Agustín y Rafaela se encontraban en el Hotel Hermitage de Montevideo. En la fecha del 27 de mayo del 77 es cuando ocurrió la detención por parte de personal de los fusileros navales, que es un cuerpo de élite de la Armada Uruguaya, que detuvieron a José Agustín y a Rafaela en el hotel Hermitage y los llevaron en el centro clandestino que funcionaba en los predios del FUSNA en el puerto de Montevideo. Quizás es importante resaltar que este sitio, este centro clandestino, es un centro clave de la Operación Cóndor, porque además del caso de José Agustín y Rafaela, hubo otros ciudadanos argentinos que fueron detenidos ahí, como también uruguayos que estaban vinculados con la resistencia a la dictadura uruguaya en el exterior. Entonces no es casualidad que la detención y el secuestro ocurriera en ese centro clandestino. Sabemos que ya de abril del 77 el FUSNA había pedido antecedentes tanto de Potenza como de Filippazzi a respecto de sus antecedentes políticos, lo cual significa que estaban monitoreando estas personas que habían entrado al país. Y el segundo punto interesante es que a los pocos días del secuestro, el 6 de junio, el jefe del registro de extranjería de la policía de la capital de Asunción, del Departamento de Investigaciones, Victorino Oviedo, viaja de Asunción a Montevideo y a los 2 días, el 8 de junio, regresan Victorino Oviedo junto con José Agustín Potenza y Rafaela Filippazzi a Asunción. Ahí claramente vemos el traslado de los dos prisioneros y en particular un agente paraguayo de alto nivel de la Policía de Investigaciones que había viajado específicamente para participar y llevar adelante el traslado de las dos personas a Asunción. José Agustín y Rafaela quedan detenidos en un segundo centro clandestino, esta vez en Asunción, en el Departamento de Investigaciones. Esto lo sabemos tanto por documentos del Archivo del Terror como también por testimonios de sobrevivientes como Lidia Cabrera y su esposo Sotero Franco, quienes vieron a Rafaela y a José Agustín todo el periodo del año 77 hasta fines de diciembre, cuando Lidia y su esposo son blanqueados, es decir, su secuestro clandestino viene reconocido y son transferidos a una cárcel de presos políticos. Pero es ahí donde perdemos los rastros de José Agustín y de Rafaela, porque ellos no son transferidos a la cárcel política, sino que permanecen en investigaciones. Y ahí voy a cerrar con digamos, el último paso de la historia de José Agustín y Rafaela, que es el asesinato y la desaparición forzada, y que sabemos hace pocos años cuando se identificaron sus cuerpos.
Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, todo lo expuesto nos da un buen contexto, así que voy a ir al tema específico. Nos hallamos en 1976, 77, que es uno de los momentos pico de la Operación Cóndor. Si bien esta operación, como lo han dicho, tiene antecedentes incluso antes del 75 y se extiende hasta el año 80 aproximadamente, es entre el 76 y 77 un momento álgido de intercambio de información. De allí podemos sacar muchas hipótesis, algunas son posibles de validar documental y testimonialmente, y otras quedan todavía abiertas para seguir investigando. La operación Cóndor, como todas las operaciones represivas, tienen un carácter, en este caso, secreto. Aunque en el Paraguay ha tenido una modalidad diferente. No han existido precisamente centros clandestinos de detención. Los centros ilegales de detención arbitraria, de secuestro, ha sido precisamente la oficina de la policía política del régimen que actuaba a cara descubierta. De allí es que podemos hurgar y obtener algunos vestigios de información policial específicamente abocada a la tarea de la represión política en el Departamento de Investigaciones. Resulta que el Departamento de Investigaciones no solamente se dedica a la persecución de ciudadanos paraguayos o ciudadanos extranjeros residentes en Paraguay, sino que a través de esta coordinación se conecta con, por ejemplo, Argentina, el Servicio de Inteligencia del Ejército, la CIDE, Servicio de Inteligencia del Estado, el Batallón 601, también argentino, que los reúne, y así también con los organismos de inteligencia y persecución, en este caso de Uruguay, como FUSNA, este Departamento de Investigaciones, si bien actúa con gran discrecionalidad, también opera en forma dependiente del estamento militar, específicamente del segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. En el caso específico de José Agustín Potenza y Rafaela Filipazzi, se nos abren varias preguntas, siendo José Agustín Potenza, ciudadano argentino, exiliado durante muchos años en el Uruguay, constatada su militancia política peronista desde inicios de los años 50, tanto por sus compañeros como por los organismos represivos argentinos que le pasan esa información que tenían a organismos represivos uruguayos como el FUSNA, de tal forma que José Agustín estaba totalmente, si bien Uruguay durante muchos años fue considerada, entre comillas, la Suiza de América, donde era un lugar donde todos los exilios latinoamericanos tenían un lugar seguro, lo que no sabían estos exiliados es que existían órganos del Estado que lo estaban siguiendo constantemente. Esto también ocurría en la Argentina y también ocurrió en el Paraguay.
la información sobre la militancia de Potenza ya viene al organismo, digamos, represivo del Paraguay, por así decirlo, de segunda mano. Viene de Argentina, pasa a Uruguay, y de Uruguay pasa al Paraguay. En el caso de Rafaela Filipazzi no hay visibles antecedentes políticos anteriores que fueran la razón de su persecución y secuestro. No así de José Agustín Potenza. No obstante, yendo a los documentos del Departamento de Investigaciones, del tercer Departamento de Investigaciones de la policía política del régimen estronista, vemos que hay diferencias en la documentación y son detenidos coincidentemente con otras detenciones arbitrarias. Detención arbitraria dentro de una dictadura como la paraguaya es prácticamente una ecuación de secuestro. Se llevaron a cabo en los meses de marzo, abril, mayo, junio, diversas detenciones por pedido de diversos gobiernos, porque habían detectado de que había un flujo de personas que estaban sindicadas como subversivos, exiliados, personas con actividad política, que estaban circulando, residiendo temporalmente en la República del Paraguay y en Asunción específicamente. Y hablo específicamente de que hay una relación temporal con los casos de Dora Marta Landi, Alejandro Logoluso, la pareja de ciudadanos uruguayos, Santana, Insaurralde, y el ciudadano argentino José Nel. Coinciden temporalmente. Y coincide temporalmente la detención, secuestro de José Agustín Potenza y Rafaela Filipazzi con la detención en el mismo sitio, en otro lugar, pero en el mismo sitio, de quien fuera el dueño del hotel pensión que había dado habitación a estos 5 ciudadanos, 3 argentinos y 2 uruguayos, que precisamente estaban en búsqueda de documentación para poder salir del continente probablemente. Así que es posible, y esta es una hipótesis abierta, que José Agustín Potenza y Rafaela Filipazzi hayan estado en el mismo momento por lugares donde había un énfasis especial de la Policía de Investigaciones sobre extranjeros, con diversas calidades o cualidades de su documentación, y que ya tuvieran su nombre, su apellido, con un tilde, indicando de que si pasan por ahí, hay que tener atención. Eso podemos ver en el archivo del terror, que es un archivo de gestión, que coincide con el archivo, digamos, del FUSNA, en Montevideo, Uruguay, que, como dije antes, toma la información del CIE, del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino, donde indica de que ya el ciudadano José Agustín Potenza estaba seguido prácticamente desde los inicios de su militancia, desde 1956. De allí que cuando hablamos entre los que
a veces investigamos sobre el tema de la Operación Cóndor y decimos esta empezó en 1975 y terminó en 80, esto tiene antecedentes de décadas, que podríamos decir pre-Cóndor, o de una habitualidad de la cooperación bilateral, ilegal y secreta, a veces entre vices, entre países, uno y dos, para perseguir a mutuos opositores políticos. Esto se puede remontar al inicio de la Guerra Fría en los años 50 y con personas que conocen del tema del área policial, de la formación policial de las policías sudamericanas, incluso los antecedentes van más atrás, a los comienzos de siglo, a 1910, 1920, en las cuales nacen las policías federales, ya con un espíritu de persecución del crimen, pero también a los movimientos anarquistas, anarcosindicalistas de comienzo del siglo XX en nuestra América del Sur. Con esto cierro por el momento. Gracias, Federico, pero te, quería decir que nos están siguiendo también familiares de desaparecidos como a Aurora Meloni, Aida Sánchez, sobre todo las queridas Silvia y María Bellitti, de familiares de desaparecidos de Uruguay. Le quería preguntar a Federico que si él participó en la exhumación de Potenza y Filipazzi. Sí. En los trabajos que realizamos como la Comisión de Verdad y Justicia, hemos entrevistado 2.000 víctimas y una cincuentena de posibles responsables o integrantes de los cuerpos de seguridad, no necesariamente los victimarios directos. Y la mayoría coincidió en que del Departamento de Investigaciones, la hipótesis más fidedigna del lugar de las posibles desapariciones en un número de aproximadamente 100, entre los que teníamos con los escasos datos los nombres de José Agustín Potenza y Rafaela Filipazzi, podrían estar en un sector de un predio que se denominaba en aquella época Guardia de Seguridad, hoy se denomina Agrupación Especializada, pertenece a la policía y la Guardia de Seguridad desde los años 50 estaba al lado de la cárcel de Tacumbú y entre regimientos militares. O sea que era una zona de unas 26 hectáreas donde hasta el día de hoy hay cuarteles, está la cárcel de máxima seguridad del Paraguay y tiene un fondo que da hacia el río al que históricamente se le denominaba La Huerta, un predio más definido pero igualmente grande, de aproximadamente 5 hectáreas. Entonces, al final de la Comisión de Verdad y Justicia, teníamos esto, más de 1.000 testimonios que decían lo más probable es que estén en la agrupación. Teníamos algunos documentos y se conforma un equipo. El equipo de campo lo lidera un compañero nuestro, que es además médico, Rogelio Goiburú, que venía ya trabajando hace muchos años en la búsqueda de su padre, y también integra este grupo y lidera el grupo de campo de ingreso a la agrupación especializada. Son 5 hectáreas en el cual aproximadamente y en forma aún no completa se trabajaron cerca de 4 años en la zona de la Huerta. De esa zona, y a mí me tocó participar, presenciar como testigo y acompañante. No participé en el acto jurídico, porque eso era un acto técnico asumido por un médico, por un antropólogo y con la cobertura fiscal. Es decir, que todos los días, durante 4 años, se abría el periodo de excavaciones en una carpeta fiscal
había un fiscal, un asistente fiscal a cargo constantemente durante 4 años, creo que de lunes a viernes, a veces los días de lluvia no. Y allí el equipo el equipo de búsqueda, ya no de la comisión, sino de la Defensoría del Pueblo, localizó 15 restos óseos, desde el 2009 hasta el 2013. Y creo, yo participé en casi todas como acompañante y asistente. He visto los procesos e incluso algunas actas como testigo las firmé. Y creo haber estado en lo que sería la última, los dos últimos, las dos últimas excavaciones, muy probablemente 14 y 15, en el mes de marzo del 2013. Y por supuesto, todo esto también con el apoyo, la cobertura inmediata de el equipo de argentino de antropología forense, la embajada argentina, la Cancillería argentina, a quienes llamábamos, ¿verdad? Cuando ocurría un hecho de hallazgo, para que pudieran traer al equipo argentino de antropología forense. Debo destacar de que quien estaba en el trabajo de campo era el doctor Rogelio Goiburu, y mi tarea en la Defensoría del Pueblo se dedicó más bien al trabajo de toma de testimonios, de investigación de archivos y de ir confeccionando las historias de vida, tanto de detenidos políticos como de desaparecidos políticos. Así como ir intentando listar los posibles nombres de responsables. Así también mi compañero Rogelio tuvo la oportunidad de conversar, de entrevistar a alrededor de 30 o 35 ex integrantes de esta agrupación, sea guardias o eran conscriptos, guardias nocturnos, guardias diurnos, que todavía estén con vida, y ellos le fueron relatando más o menos los posibles lugares. Esa zona de la huerta, de los fondos de la agrupación especializada, se realizaron no excavaciones puntuales, sino con un sistema asesorado siempre por el equipo argentino de antropología forense, con un sistema de trincheras donde se fue peinando cada medio metro, 1 metro de profundidad, un área de 5 hectáreas con 5 excavadores, un médico, Rogelio, el equipo fiscal, y en ese tramo de 4 años, de una lista de 100 que teníamos, posibles que estuvieran allí, fue posible hallar 15. De esos 15, realizaron el trabajo antropológico el equipo argentino de antropología forense, llevaron muestras a la ciudad de Córdoba, Argentina, y se cruzaron con datos, con las bases de datos que también tiene el equipo argentino de antropología forense, que se complementan historias de vida, testimonios, documentos, así como también los datos del ADN. Y esto dio como resultado que del 2013, del 2016, se pudiera dar una identificación positiva entre otros ciudadanos, los de José Agustín Potenza y Rafaela Filipazzi. Hasta ahí mi respuesta, Jorge. Muchísimas gracias, Federico.
llegamos al 2013-2016 y le pediría a Silvia Potenza que nos cuente qué llamados recibió, qué pasó desde ahí en adelante. Bueno, los saludo a todos nuevamente. Realmente nunca deja de asombrarme todo lo que saben, la fluidez con que lo pueden contar acerca de mi papá. No es el caso mío, o sea, lo mío, lo nuestro, lo de la familia Potenza en la búsqueda de José Agustín Potenza, Johnny para nosotros. Ese fue su nombre artístico de chico. Era buscar, y realmente los datos nos fueron llegando prácticamente después de que aparecieron sus restos. Teníamos un informe de la CONADEP, teníamos algunos contactos con la ESESMA y nos pasaban informes que eran un poco oficiales, un poco no. Pero datos concretos, así como tenemos ahora, que nos han llegado de Uruguay, que tenemos de Paraguay, datos que se entrecruzan y así todo no coinciden plenamente. Pero bueno, yo les dejo a ustedes la parte de la investigación profunda. A mí me concierne ser hija, agradecerles, no solamente todo lo que han hecho, sino lo que siguen haciendo, porque si el objetivo primero de la familia, y yo calculo que de todas las familias desaparecidos, es encontrarlos para cerrar heridas, para darles una sepultura acorde a sus creencias. Después, cuando uno los tiene, quiere ir por más. Y para eso están todos ustedes siempre alentándonos, los investigadores, los abogados, la justicia, a ir un pasito más adelante, viendo de juzgar a los responsables, viendo de encontrar dentro de qué ámbito se los secuestró, se los asesinó. Así que, sinceramente, no sé, yo como hija recuerdo un papá músico, supe de toda la vida que era militante político, de hecho viví 2 años en Uruguay. Mi papá tiene anécdotas. Antes de llegar a Uruguay como exiliado político, estuvo en la Embajada de Nicaragua, protegido, no sabemos si horas, días, y de la Embajada de Nicaragua, ayudado por un cuñado, salió vestido de mujer. O sea, así, vestido de mujer, se fue al barco que lo iba a llevar a Montevideo. De esas anécdotas que se cuentan en familia, que uno nunca tiene, no hay manera de probarlo, ¿no? Y sobre todo cuando las personas que las contaron ya no están. Músico de toda la vida, 13, 14 años, esa fue su vocación. De eso vivió. Lo demás era como para justificar un sueldito y poder mantener malinamente a la familia. Pero él hubiera sido músico toda la vida, aunque nunca hubiera ganado un peso. Y bueno, militante por sus ideas, militante en el accionar diario, una persona que no le iba a avasallar ni iba a saber así tipo en apariencia de persona que se impone con su convicción, que esto es lo que yo digo y nada más. No, él siempre riéndose, siempre afable, siempre con una manera de ser que uno puede decir un bohemio. Pero las cosas que no van, no van. No se violan derechos, no fue sindicalista del Sindicato Argentino de Músicos y ahí empezaron también a jerarquizar a los autores y compositores y empezar a anotarlos en lista para que ellos pudieran cobrar lo que, bueno, por las obras que presentaban. Hasta ese momento era todo medio cosí. No sé qué quieren que les cuente. Gracias, Silvia. Entonces, para agregar otro pedacito, le pediría al abogado Arturo Salerni que nos cuente qué es lo que está pasando en Italia y por qué hay un juicio en Italia sobre este caso.
Sì, innanzitutto vi ringrazio tutti. Ringrazio tutti per poter incontrarmi con voi. Ringrazio Silvia e un abbraccio a lei. Questo racconto e questo ricordo ci ha commosso tutti quanti. Bellissimo sentire una figlia Sí, ricordare un muchas padre in gracias questi a termini. todos, muchas gracias en especial a Una Silvia bella por figura, una compartir su grande figura. testimonio que nos ha conmovido a No, todos. mi dice Orge, io non so se riuscite a seguire il mio italiano. Io vado En piano este piano, momento no sé calmo, si ustedes me entienden mi lentamente. italiano. Sì, sì. Noi abbiamo fatto, Nosotros Francesca hemos ce lo ha hecho raccontato, así abbiamo exactamente como fatto a Francesca nos Roma contó. 2 gradi del processo A sul Roma Plancondo. È presentamos stato un 2 processo grados del importante, proceso, impegnativo, que il son lavoro di detalles Orge di importantes 24 marzo ci ha reguardo dato un grande a través aiuto del trabajo hecho per aprire questo para processo. Si abrir è el arrivati a proceso. 28 condanne all'ergastolo Ya hemos per llegado a 28 condenas al tante ergástulo persone, oppositori, para todas las militanti, personas como intellettuali, opositores, como uomini e militantes donne che sono intelectuales, scomparsi in quegli mujeres anni y hombres per questo piano desaparecidos de criminale che nacionalidad mettiamo contro, per italiana, l'accordo tra le dittature dell'America Latina en la que fueron víctimas como per reguardo a la dictadura sequestrare, torturare, uccidere, y que far fueron scomparire víctimas como gli oppositori, i de dissidenti torturas simplemente por el hecho de e i ser combattenti per la opositores libertà. Che questo, y il que fatto di son aver fatto combatientes questi por 2 la libertad. processi a Roma è stato comunque un fatto Este importante, proceso a Roma ha sido muy ricostruire importante le vicende para poder terribili, construir los non solo le detalles responsabilità, ma anche y come ha fatto evidenciar los Silvia adesso, far responsables rivivere un po' queste persone, anche nei loro y poder en momenti cualquier modo finali, tener justicia para esas personas, nel dolore che hanno vissuto. È stato comunque sobre todo para un poder fatto respetar importante este che dolor ha que han fatto onore vivido. al nostro paese, all'Italia, Este ha hecho ha fatto e hecho, fa onore le ha dado alla honor funzione a della Italia, giustizia, a la función de la perché justicia. su questi fatti non ci può essere Sobre estos prescrizione, non ci hechos può no se essere, puede haber, no existe distinción, non ci può essere oblio, dimenticanza. no se puede haber, no puede La existir denuncia di el Silvia olvido Beatriz de nada. Potenza, che è La arrivata denuncia alla de Silvia Procura della Potenza, Repubblica a que novembre del llegó a la 2020, República ha de Roma, permesso di riaprire ha in permitido Italia, de perché si abrir tratta anche di un cittadino el caso en italiano Italia, e perché c'è Troccoli che si trova in Italia. en el cual se evidencia Troccoli si trova in Trócoli, Italia, el che ha cual permesso di vive aprire aquí en il Italia. caso Esta della situación ha scomparsa permitido di de José abrir Agustín la Potenza situación de del caso de e de della signora desaparición Raffaela Giuliana del Filippazzi. padre de la señora Attualmente Potenza. abbiamo una indagine che è curata dalla Actualmente Procura está della Repubblica di Roma, della activa una Fiscale romano, indagine il dottor en la Aurelio, Procura de Roma. che abbiamo incontrato, sta lavorando alacremente per Se está trabajando raccogliere tutti gli fuertemente elementi, sia para documentali che obtener todos los testimoniali, che detalles, ya sea como riguardano la documentos y vicenda testimonios, terribile di José Agustín, para la poder sua evidenciar la situación scomparsa terrible dall'hotel, la sua cattura presso desde el l'hotel momento en que Montage, il suo desapareció desde el trasferimento in hotel Paraguay, la en Paraguay, scomparsa, il ritrovamento del corpo, la desde el ricostruzione momento que anche desapareció en el hotel al del momento suo de que se DNA, encontró el perché cuerpo attraverso y il la coltello abbiamo identificación potuto trámite el ricostruire anche i DNA legami parentali. y Io para credo che poder nel giro construir di los, pochi mesi, las uniones anche un 2 o 3 de mesi, si sangre. possa arrivare alla Yo chiusura delle considero que indagini dentro de unos preliminari. 3, 4 Da quel meses se puede cerrar el momento, caso se, come preliminar. crediamo, ci sono gli elementi per poter procedere nei confronti di Sí, Troccoli, sí che è stato existen già condannato, come sappiamo, motivación nel y processo elementos para a poder piano Condor in seguir el appello caso de per Trócoli, diverse podríamos llevar la situazioni, situación, el caso en episodi apelo. di sequestro ed omicidio di Además, persone evidencia todos los casos de avvenuti più che secuestros altro de las in personas operazioni che erano state compiute in que se Argentina, presentaron sobre sempre todo da en lui Argentina, come siempre rappresentante gobernadas del por él, dei el señor fucilieri Trócoli, navali, diciamo, dei fucilieri della Marina dell'Uruguay. y aunque In cui ci también el sono state le representante sue de la Marina del Uruguay, responsabilità importanti e decisive per portare alla morte tante persone. Noi los pensiamo che cuales han questo decidido y han processo possa influenciado sobre la vida de muchas avviarsi anche personas. abbastanza rapidamente
i familiari delle persone uccise si costituiranno parte civile nel processo, cioè saranno delle parti. Algunas de las personas involucradas, sobre todo las familias, presentarán detalles para poder presentar la construcción de los detalles para poder condenar una de las personas responsables de todos estos casos que se procuraron en Paraguay. Qual era l'articolazione del rapporto anche in Paraguay del piano He presentado sobre todo la situación de cómo pasó todo en Paraguay desde el momento en que desapareció Potenza y Filipazzi. Lo queremos llevar en tribunal, en la Corte de Assises, a través de un proceso público para todos. Esto es nuestro objetivo. Les agradezco mucho. Un agradecimiento muy especial y un abrazo a todos. Jorge. Gracias, Arturo. Yo creo que el juicio se abrió. Quería recordar que este juicio se abrió contra Jorge Trócoli, porque vive aquí en Italia. Sí. Pero creo que hay otros acusados, y yo pienso que en los próximos meses la cosa que habría que analizar es qué otras responsabilidades hay en estos homicidios más allá de las de Jorge Trócoli, porque creo que hayan sido identificados los militares paraguayos que llevaron a José Potenza y a Rafaela Filipazzi desde Montevideo hasta Paraguay, y creo que haya también responsabilidades de oficiales de inteligencia argentinos. Y sobre eso le quería preguntar a Francesca Lessa qué documentos hay sobre el funcionamiento de la Operación Cóndor en 1977. Sí, gracias Jorge por tu pregunta. Hay varios documentos sobre ese punto, pero quizás el más importante para resaltar, y ya que se vincula a tu planteo de justamente identificar a agentes de inteligencia argentino que hayan tenido un involucramiento en este caso, hay un documento de Estados Unidos que fue desclasificado el año pasado, del cual aprendimos cómo el jefe de la Operación Cóndor en el año 77 era el general argentino Carlos Laidlaw, que era además el jefe de la CIDE. Sabemos que la CIDE era la organización de inteligencia argentina que, digamos, representaba a Argentina en el andamiaje de la Operación Cóndor. Y entonces, sin duda que adentro de la CIDE, empezando por Laidlaw como su jefe y jefe de la Operación Cóndor, yendo hacia sus subordinados, creo que es posible identificar a los agentes argentinos que también han tenido un papel clave en este caso, y creo que es importante recordar que justamente en Argentina se empezó a abrir el archivo de la CIDE, entonces creo que es una buena oportunidad para aprender y conocer desde la documentación original de la CIDE, más allá del jefe Laidlaw, quiénes eran las otras personas responsables. Y como Federico recordó hace poco, justo en ese momento había una campaña en contra de varios exiliados argentinos y uruguayos que habían sido detenidos en Asunción, y ahí vemos que hay 3 agentes argentinos que viajan de Buenos Aires a Asunción, en primer lugar para interrogar a las personas secuestradas y después para llevarlos de Asunción a Buenos Aires. Y estas 3 personas eran agentes de la CIDE también. Entonces está sumamente claro que la CIDE y sus agentes era el brazo operativo en ese año 77
cuando se trataba de las actividades de la Operación Cóndor. Gracias, Francesca. Quería recordar otros 2 desaparecidos uruguayos de 1977, que son Andrés Humberto Belizzi y el padre Mauricio Silva Clever, que también desaparecieron en 1977 y que no sé si en este archivo de la CIDE encontraremos informaciones también sobre ellos. Le quería pedir a Silvia Belizzi, a Silvia Potenza, que nos dé un saludo o que nos haga alguna pregunta, si quiere decir algo, si tiene alguna consideración. Yo no me veo en la imagen. ¿Ustedes me ven? Sí. Perfecto. Hay una luz sí, que no puedo... Apaga la luz que tenés atrás. Es el sol, no se puede apagar. Eso es lo lindo de la directa. ¿Ahí está mejor? No, es que no me doy cuenta. Ahora sí, perfecto. Bueno, es así, es en vivo y en directo como sabes. Bueno, me perdí un poco. ¿Qué era lo que me preguntaste, Jorge? Porque la verdad que tengo unos nervios. Si querías decir algo, si querías recordar a alguien, si querías recordar amigos que te ayudaron, o expectativas, o lo que sea. Cierra tú. Obviamente, tengo una lista así de amigos que me ayudaron, comenzando por el doctor Rogelio Bulburú, a quien le voy a estar eternamente agradecida, a Tater, que ha estado colaborando con él, al grupo chiquito de personas que manejaban un teléfono, una computadora, lo que sea, para buscar allá, para encontrarme a mí en Argentina, para rastrearme hasta San Luis, a madres de familiares desaparecidos, familiares de Uruguay, que también a cada momento uno puede contar con su apoyo legal, lo que sea, el abrazo virtual, porque bueno, nos ha tocado la pandemia y estamos todos lejos. Al equipo argentino de antropología forense, increíble, no tengo palabras de agradecimiento por tanto trabajo, por tanto amor. Y respecto a esto, voy a aprovechar que están ustedes ahí y que probablemente haya mucha gente en el transcurso del tiempo escuchándolo, para pedir que donen una gotita de sangre. Yo me encontré a mi papá, o sea, él estaba ahí y todos nosotros en la búsqueda. Y el simple hecho de cotejar esa gota de sangre hizo posible el encuentro. Hay 600 restos, cajas apiladas en Paraguay. Yo he visto, no sé si eran 600, pero sé que hay 600 restos de desaparecidos que están estando juntarse con su familia y por miedo, por lo que sea, porque hay muchas cosas que se interponen antes de dar la bolita de sangre. Yo les suplico que lo hagan, que confíen que con este mínimo gesto se abre un camino de infinitas posibilidades de reencontrar a sus seres desaparecidos. Y agradecerte a vos, Jorge, porque estás ahí, porque me motivás, porque una vez quiere bajar los brazos y decir basta, ya está, ya lo encontré, y que otros familiares se hagan cargo de sus desaparecidos y tenerlos a ustedes, que están pendientes de todo, sin tener un lazo particular, es como decir, bueno, basta, no seamos egoístas, sumémonos y seamos la familia y el apoyo de los que están en el mismo camino que hasta no hace mucho estuve yo. Nada más. Gracias, Silvia. Yo quería hacer llegar un mensaje a todos los familiares de desaparecidos que vivan en Italia, porque hemos lanzado una campaña junto con la Embajada Argentina, el Consulado Argentino de Roma, el Consulado de Milán y el equipo argentino de antropología forense, para recibir el ADN de los familiares de desaparecidos que vivan en Italia, para ver si logramos identificar alguna de estas
600 personas que decía Silvia, que se han encontrado los restos, pero aún no han sido identificadas. Tenemos algunos casos de migrantes italianos que han desaparecido y de los cuales no quedan familiares en Argentina, y otros emigrantes argentinos que han venido a Italia y que tienen familiares de desaparecidos. Por lo que si alguien tiene familiares de desaparecidos y todavía no han donado el ADN al equipo argentino de antropología forense, por favor acérquense a los consulados argentinos, contáctanos a nosotros de 24 de marzo, de Abrazo Latinoamericano, porque es una cosa fácil, es una cosa simple, que se puede hacer con el médico de familia y que en una de esas puede dar una respuesta. Gracias a todos y gracias a Abrazo Latinoamericano y a Radio Asal. Grazie a tutti, ciao. Bueno amigos, tenemos en estos momentos a nuestros hóspedes que están participando en esta directa que hemos tratado este tema, como lo es la Operación Cóndor, que fue bueno en esos años duros y crueles obviamente que vivió lo que fue Suramérica. Hemos escuchado a Silvia Potenza, hija del señor José Agustín Potenza, que pues obviamente fue secuestrado pues y bueno, fue desaparecido. Así es que gracias a ella, que también se ha prestado y que obviamente nos ha podido compartir sus vivencias, nos ha podido compartir lo que ella pues ha experimentado con este suceso y pues todo su andamento que está llevando hasta el momento para poder llevar adelante lo que es el proceso que tienen abierto en estos momentos. Así es que si alguien tiene alguna pregunta del público que nos está viendo en estos momentos, tenemos muchos comentarios. Muchas gracias por los comentarios que nos han hecho llegar, muchos alentadores, muchas del Salvador, algunos desde Argentina, unos de Paraguay me parece, y bueno, están ahí llegando los comentarios, un tema bastante delicado como lo dijeron al momento. Voy a pasar nuevamente con... Sí. El momento es para los que tengan familiares desaparecidos en Argentina. En Argentina hay desaparecidos chilenos, paraguayos, uruguayos, de distintos países. Por el momento es una campaña que se está haciendo con el equipo argentino de antropología forense, que es un equipo especializado en exhumar cuerpos, y exhumando cuerpos en algunas fosas comunes tienen los restos humanos y no han podido identificarlos. Por eso hay un banco de datos genéticos y el pedido es a los familiares de desaparecidos que se hagan un examen de ADN. Eso se hará, lo estamos organizando con los consulados, llegarán los sobres con el kit para hacer el ADN a los consulados de Roma y de Milán. Y si un familiar lo quiere hacer, se le puede enviar el sobre a su médico de familia para que le tome el ADN y después lo reenvíe de nuevo al consulado. Eso es para completar estas cosas porque todavía se han encontrado cuerpos que no han sido identificados. Y lo mismo si se encontraran más cuerpos más adelante, teniendo un banco de ADN, es mucho más fácil darle un nombre al desaparecido. Ok, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa que agregar. Preguntas a nuestra chat no han llegado, ni a nuestro número de teléfono. No sé si quieren agregar algo más. Jorge. Nada, este era un caso, el caso Potenza. Tenemos que es un capitán de navío uruguayo que vive aquí en Battipaglia. Hay otro caso de un teniente coronel argentino que vive en Sicilia, por lo que tenemos otro juicio que es el juicio Malato y si Radio Asal quiere, más adelante podríamos hacer un encuentro parecido con los abogados y con los familiares sobre este otro caso.
Nada, yo quería agradecer a Abrazo Latinoamericano y a Radio ASAL por el espacio que nos dieron, porque es el primer espacio público que tenemos sobre esta investigación, sobre este juicio. Ok, perfecto. Bueno, esperamos que los amigos que nos están visionando pues hayan puesto interés, obviamente, en esta situación que vivieron nuestros, digamos, toda nuestra América del Sur, y bueno, que realmente pues también nosotros en muchos países, incluso de Centroamérica, han existido muchas problemáticas de este tipo. Agradecemos a usted, Jorge, y agradecemos a todo su equipo pues que han estado trabajando en este caso. Muchas gracias por compartirnos esta nota muy importante, y pues esperamos de que tenga éxito, obviamente, pues el proceso que se está llevando para hacer justicia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, estamos transmitiendo desde Italia para toda la América Latina, para todos los amigos que nos están visionando. Como podrán haber visto, pues teníamos pues nuestros hóspedes que han hablado acerca de este tema muy importante, y pues esperamos de que este tema pues pueda ser obviamente compartido con todos sus amigos, con todas sus amistades, con todos sus familiares, para que, bueno, quien muestre interés en este tema pues puedan refugiarse y puedan descubrir un poquito más de acerca de lo que está pasando, porque bueno, son situaciones que se han vivido unos años atrás, pero unas décadas atrás, pero que actualmente todavía sigue latente, sigue vivo, y se busca obviamente pues la verdad. Así es que muchas gracias por su sintonía, muchas gracias a todos los que nos han escrito, a José Muñoz que nos preguntaba el nombre de la asociación. En esta ocasión han participado Asociación de 24 de marzo, que es una ONLUS que está radicada también en Milán, en toda Italia, y bueno, también está la Asociación de Abrazo Latinoamericano, que está participando obviamente acerca de estos temas que nosotros estamos llevando en la charla. Y nosotros pues que somos Asociación Salvadoreña en Lombardía, que tenemos nuestro medio de comunicación Radio ASAL, por el cual nosotros hacemos posible poder llegar información a todos ustedes. Así que muchas gracias por haber visionado esta transmisión. Nos vemos en una próxima transmisión, y pues recuérdense que Radio ASAL es totalmente comunitaria. Nosotros tenemos un número de teléfono aquí en pantalla a mi lado izquierdo, mi lado derecho, perdón, donde ustedes nos pueden escribir, nos pueden mandar sus inquietudes o alguna propuesta. Si alguien también quiere participar de la programación, pues con mucho gusto nosotros podemos escribirnos y podemos así ver qué podemos hacer al respecto. Así que muchas gracias por su visión.